Señores y señoritas, miren nada más qué interesante ejercicio tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de esta figura. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es encontrar el área del círculo grande y restarle el área del círculo pequeño. Vamos a hacerlo. Primeramente, fíjense que aquí hay unas marcas que nos muestran el diámetro del círculo grande. Entonces podemos trazar esa línea hacia la izquierda, completarla de esta forma y vamos a obtener el diámetro del círculo grande. También si unimos esta línea con esta línea de acá. Muy bien, vamos a unirlas. Y hemos dividido al círculo grande en 4 partes iguales. Perfecto. Por aquí estará apareciendo el centro del círculo pequeño. Muy bien, ¿qué les parece si nombramos R minúscula al diámetro al radio del círculo pequeño? Es decir, desde aquí hasta aquí va a ser R minúscula y desde aquí hasta aquí también es R minúscula porque es el radio del círculo pequeño. Excelente. Ahora, podemos decir que el diámetro del círculo grande, ¿cuánto será? Pues es sumar todas estas distancias. Es R más 18, es decir, 2R más 18. Excelente. Y podemos también encontrar el radio, pero vamos a escribirlo con R mayúscula. El radio del círculo grande, ¿cómo le hacemos? Pues dividimos el diámetro. El diámetro dividido para 2 es el radio. Entonces vamos a dividir esto, 2R más 18 para 2. ¿Podemos dividir cada término? Claro que sí. Dividimos cada término entonces. ¿Qué nos queda? Que el radio del círculo grande va a ser, simplificando por aquí, tenemos R y 18 entre 2 pues nos da 9. Fascinante, hemos encontrado ya por aquí el radio del círculo grande. Es R más 9. Muy bien, ahora díganme si es que desde aquí hasta acá no es el radio del círculo grande. Claro que sí. Entonces la medida desde aquí hasta acá va a ser R más 9. Muy bien. ¿Y qué pasa si le quitamos este pedacito de aquí? Fíjense, esto que mide 10. Entonces si tenemos R más 9 y le quitamos 10, ¿cuánto nos queda? R y 9 menos 10 es menos 1. ¿Cuál es esta medida de aquí? Esta medida de aquí es esto de aquí, desde aquí hasta aquí. Esto va a ser R menos 1. Excelente. Y podemos trazar una línea desde este punto hasta el centro del círculo. De esta forma. Muy bien. ¿Y cuánto medirá esta línea de aquí? Fíjense, esta línea de aquí va a medir R, porque es el radio del círculo pequeño. Excelente. Tenemos dos de los lados de un triángulo rectángulo. Solo nos falta encontrar este lado de aquí. ¿Y qué les parece si les digo que este lado de aquí mide 9? ¿Cómo lo sabemos? Porque el radio del círculo grande es este de aquí, es R más 9. Y desde aquí hasta aquí tenemos R. Entonces, lógicamente, desde aquí hasta aquí tiene que medir 9 para que todo esto sea R más 9. Excelente. Entonces, ahora que tenemos los tres lados de este triángulo rectángulo, podemos utilizar el poderosísimo teorema de Pitágoras. Y vamos a hacerlo. El teorema de Pitágoras, entonces, por aquí en acción. Tenemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Excelente. ¿Cuál es la hipotenusa? Pues es R. R al cuadrado va a ser igual al lado A, que vamos a tomar como el lado A. R menos 1 al cuadrado. Más el lado B, que va a ser este de aquí. 9 al cuadrado. Muy bien. Vamos a desarrollar entonces este binomio. El primer término al cuadrado sería R cuadrado. Menos el doble producto del primero por el segundo, 2R. Y más el segundo término al cuadrado. Más 1 al cuadrado. Pero 1 al cuadrado pues es 1. Más 9 al cuadrado. 9 al cuadrado pues es 81. Excelente. Por aquí tenemos R cuadrado en el lado izquierdo y R cuadrado en el lado derecho. Adiós R cuadrado. ¿Qué nos ha quedado? Nos ha quedado que 0 es igual a menos 2R más 1 y más 81. De una vez vamos a hacer esta suma. 81 más 1 pues nos da 82. Excelente. Vamos a pasar este 2R negativo al lado izquierdo. Y nos queda 2R igual a 82. Y para despejar R finalmente tenemos que R minúscula es 82 dividido entre 2. Este 2 pasa a dividir, ¿no? Y nos queda que R es igual a 41. Fenomenal. Tenemos ya el valor de R minúscula y con esto también podemos encontrar el valor de R mayúscula. Porque R mayúscula es R minúscula más 9, es decir, 41 más 9. Y tenemos que R mayúscula es 50. Fenomenal. Tenemos ya el radio tanto del círculo pequeño como del círculo grande. Y con esto podemos ya encontrar el área sombreada.
El área sombreada, señores y señoritas, va a ser igual al área del círculo grande, que es pi por radio al cuadrado, R mayúscula, menos el área del círculo pequeño, que es pi por R minúscula al cuadrado. Muy bien, ahora, ¿cuánto es R mayúscula, señores y señoritas? Es 50. Tenemos que el área sombreada es pi por 50 al cuadrado. Podemos sacar por aquí también como factor común pi, ¿no? Primero vamos a hacer esto de aquí. Muy bien, menos pi, y R minúscula va a ser ¿cuánto? 41 al cuadrado. Y tenemos, señores y señoritas, que el área sombreada es igual a 819 pi. Y todo esto de aquí, unidades cuadradas. Fascinante, espectacular. Tenemos ya el área sombreada exacta. Y también voy a dejar por aquí el área sombreada aproximada. El área sombreada aproximadamente de esta figura es 2572,96 unidades cuadradas. Espectacular. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan de los próximos desafíos. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.